Estamos transitando juntos esta serie que se llama Oración, la clave del avivamiento. El primer domingo de agosto, el pastor Eduardo nos introdujo con la primera enseñanza, el primer mensaje, con el título Edificando sobre la roca. Y ahí él nos habló acerca de la oración como uno de los pilares sobre el cual podemos construir nuestras vidas sobre la roca que es Jesucristo. El segundo domingo el título fue Encendiendo el fuego. Y ahí vimos que hay tres tipos o tres niveles de oración. ¿Te acordás? Pedir, buscar y ¿cómo es el tercero? Llamar. Jesús dijo, pidan, busquen y llamen. Y ese llamar es lo que llamamos la intercesión. Y dijimos que si nosotros practicamos estos tres tipos y niveles de oración, no solamente pedir por nuestras necesidades, sino buscar más de la presencia de Dios en nuestras vidas y que a medida que nos revela su voluntad para no solamente nosotros, sino también para las personas que nos rodean, poder interceder por las personas que están cerca nuestro y las que están más lejos también. Y de esa manera vamos a experimentar un avivamiento. ¿Amén? ¿Cuántos creen que así el Señor lo va a hacer? El tercer mensaje, el domingo pasado, nuestra pastora Inés nos habló acerca de impactando la iglesia. Cómo la intercesión tiene la capacidad de poder impactar a la iglesia de Jesucristo, y nos habló también de ser perseverantes en la oración hasta que el Señor responda. Y vimos el ejemplo a través de la vida del profeta Daniel de que muchas veces la respuesta de Dios parece demorarse, pero no es porque Dios esté distraído o no tenga el poder suficiente para responder, sino porque hay una lucha espiritual en los aires que trata de impedir o al menos retrasar que esa respuesta llegue. Así que siguiendo el ejemplo de Daniel, nosotros seguimos intercediendo, confiando que el cielo responde a las oraciones de su pueblo. Amén. Y hoy vamos a continuar con esta serie. Y como ya habrán visto en el video de Almolonga, vamos a mirar un poquito más allá de las fronteras de nuestras familias e incluso de la iglesia. Y vamos a mirar a la sociedad. Vamos a ver nuestra ciudad, nuestra nación. Y vamos a descubrir en la palabra de Dios de qué manera nuestra oración puede traer cambios positivos a nuestra tierra. Amén. A través de nuestra intercesión Dios pueda traer cambios como los que vimos recién, esas cosechas abundantes. El video que ya tiene sus años, te habrás dado cuenta, dice que tienen 3, 4 cosechas al año. Si vos lo googleás, en la actualidad están teniendo 8 cosechas al año de esa terrible cantidad y tremenda cantidad de frutas, hortalizas. Y Dios ha bendecido y prosperado a este pueblo, de la manera que esos camiones Mercedes-Benz, gente del campo los ha podido comprar de contado, para luego revestirlos de insignias, Jesucristo es el Señor, amo a Dios, y versículos bíblicos que dan testimonio del poder de Dios. Así que gloria a Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de transformando la sociedad. Ese es el título de hoy, transformando la sociedad. Vamos a orar para que el Señor nos hable por medio de su palabra. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo que estamos juntos en tu presencia. Ahora te invitamos que Padre, Hijo y Espíritu Santo tomes control total de este auditorio, de quienes estamos aquí reunidos, aquellos que se han conectado a través del internet. Trae tu paz. Quita de nuestras mentes, de nuestros corazones toda distracción. Y que ahora podamos poner nuestra mirada en Jesucristo, porque de Él procede la fe. Y que al abrir tu palabra, al abrir las Escrituras, seas vos también abriendo nuestros corazones para recibir esa semilla incorruptible de tu palabra que da fruto, que permanece, y como lo has prometido, Señor, cuando envíes tu palabra, que no vuelva atrás vacía, sino que haga la obra para la cual hoy va a ser enviada. Te lo pedimos con humildad, pero también con expectativas, en el nombre de Jesús, y que así sea. Amén. Para introducir este mensaje quiero arrancar con algunas preguntas que posiblemente alguna vez vos también te las hayas hecho acerca de la oración. ¿Dios quiere que oremos por nuestra sociedad? O sea, Dios quiere que oremos por nuestras vidas, por nuestra familia, por la iglesia, todo eso está claro, pero ¿querrá Dios que oremos por nuestra sociedad? ¿Acaso Dios no es soberano? ¿Acaso Dios no hace lo que Él quiere y cuando Él
desea hacerlo? Y si realmente esto es así, ¿por qué querrá Dios que nosotros le pidamos que lo haga? Si Él ya lo quiere hacer, ¿por qué no lo hace directamente? ¿Hiciste esa pregunta alguna vez? ¿Pueden nuestras oraciones, otra pregunta, cambiar el clima espiritual de nuestra ciudad y de nuestra nación? ¿Vos crees que pueden producir un cambio? ¿Cómo podemos orar para que Dios sane nuestra tierra? ¿Qué podemos esperar como resultado de nuestra intercesión? Y lo primero que quiero que veamos a la luz de la palabra es representando a Dios. Representando, y a propósito, vos sabés bien que la palabra representar no se escribe así, pero para que le demos más énfasis a lo que significa representar, volver a presentar a alguien. Según el diccionario, la palabra intercesión se puede definir como mediar, estar en medio, rogar por otro, representar a una parte delante de la otra. El libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, nos dice que Dios creó a Adán y Eva como sus representantes aquí en la tierra. Y les dio el mandato de fructificar, de multiplicarse, de llenar la tierra y de sojuzgarla. Otra versión dice gobernar en nombre del Creador. El libro de Génesis 2, verso 15 dice, Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Otra versión dice, lo protegiera. Dios puso al hombre, a la mujer en la tierra para cultivar la tierra y para cuidar también de la creación. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y les dio la autoridad que ellos necesitaban para representarlo aquí en la tierra, cultivando, cuidando, protegiendo la creación. La Biblia nos dice que ellos pecaron. Y cuando pecaron, esa autoridad que Dios les había delegado, ellos se la entregaron a aquel que los tentó, a Satanás, el diablo. Por eso muchos años más adelante Jesucristo mismo dijo que el diablo es el príncipe de este mundo. Pero Dios sigue siendo el rey. Él sigue sentado en el trono de autoridad y Él delega su autoridad a quien Él quiere, cuando Él quiere y para los propósitos que Él quiere. Amén. Y vamos a ver un claro ejemplo en la palabra. Vamos a ver el ejemplo de Elías como el representante de Dios. Elías, uno de los profetas del Antiguo Testamento. En los tiempos de Elías, te quiero poner en contexto, había mucho pecado en la nación de Israel. El rey de ese tiempo, Acab, y su malvada esposa Jezabel, habían guiado al pueblo a dejar de adorar al Dios verdadero y los llevaron detrás de los ídolos. La idolatría, quiero decirte que es el pecado más terrible de todos. Dios nos creó, al hombre y a la mujer, para que le adoremos a Él. Pero no porque Él sea un ególatra. Un ególatra es una persona que necesita ser el centro de atención, que todos le estén diciendo cosas lindas. No es que Dios sea ególatra, sino que Él sabe un principio espiritual, que Él mismo lo creó, y que dice que nos parecemos a quien adoramos. Ese es el principio. Nos parecemos a quien adoramos. Si adoramos a Jesús, nos vamos a parecer cada vez más a Él. Pero si adoramos a otras cosas que no son Dios, tarde o temprano nos vamos a terminar pareciendo a las cosas que adoramos. La idolatría es adorar a un Dios falso y los idólatras se terminan pareciendo a ese ídolo al cual adoran. El ejemplo está justamente de nuevo en esta historia del Almolonga, que te recomiendo que la googlees. El video completo dura aproximadamente unos 30 minutos, lo tuvimos que condensar para que pudiéramos ver una partecita en esta mañana, pero hay una parte ahí, que no la vimos recién, pero vos la podés después googlear, donde muestran a un ídolo que existía ahí en Almolonga. Se llamaba Maximón. Maximón era un muñeco, un maniquí, vestido con un traje blanco y un sombrero de paja, centrado en una especie de trono, donde las personas de Almolonga iban a rendirle culto. Ahora, la ofrenda que ellos les traían eran alcohol, tabaco, incluso le prendían un cigarrillo al muñeco mientras le adoraban. Y oh coincidencia, en ese tiempo, esa ciudad de Almolonga estaba bajo la maldición del alcoholismo, de otras adicciones
Y como vimos en parte del video, eso del alcohol llevó a la violencia, a las peleas, gente que iba a la cárcel, se llenaron las cárceles, tuvieron que mandarlo a las cárceles de otros pueblos, de otras ciudades, y eso obviamente trajo pobreza y maldición a todas las familias que ahí vivían. Ahora, cuando ellos dejaron de adorar a este muñeco, a este Maximón, y empezaron a adorar a Jesús, entonces cambió el clima espiritual y Dios trajo paz, trabajo y prosperidad, que es lo que vimos recién en el video. De la misma manera, en la historia que vamos a leer, cuando Dios quiso traer juicio sobre la nación de Israel, a causa del pecado de la idolatría, le pidió a Elías, su representante, que orara para que dejara de llover. Y de nuevo, yo me pregunto, ¿por qué si Dios es soberano y quería traer juicio sobre la nación pecadora, directamente no mandaba el castigo? ¿Por qué levantó un hombre para que él intercediera aquí en la tierra y viniera ese juicio de parte de Dios? Y aquí me uno a las palabras de un autor que se llama Dad Sheets, y en su libro La oración intercesora dice lo siguiente: desde la creación, Dios eligió trabajar en la tierra a través de los seres humanos y no de forma independiente. A través de los seres humanos y no de forma independiente. Eso es porque Dios así lo quiso. Dios es todopoderoso, pero Él en su propia soberanía se ha autolimitado a trabajar en la tierra a través de nosotros, trabajar en equipo con el hombre, la mujer. Así que Elías, en obediencia al mandato de Dios, fue delante del rey Acab y le dijo, lo que vamos a leer en 1 Reyes 17, y si tenés tu Biblia lo puedes dejar abierta, vamos a leer varios versículos de esos capítulos. 1 Reyes 17 dice: vive el Señor, le dijo Elías, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que en los años que vienen no va a llover y ni siquiera va a caer rocío a menos que yo lo diga. ¡Wow! Hay que tener agallas para ponerse delante de un malvado rey como Acab y decirle que por culpa de su pecado y del pecado de toda la nación no va a llover hasta que Dios así lo diga a través de la boca del profeta. En esos tiempos el profeta no era solo un pronosticador como lo que vemos ahora, que nos dicen, bueno, hoy va a estar parcialmente nublado, probabilidad de lluvia un 40%. No, el profeta era un proclamador que señalaba el pecado del pueblo y también proclamaba que de parte de Dios iba a venir juicio. Mis hermanos, el culto a Baal era terrible. Terrible. Nosotros lo leemos así y parecería que era una fiesta nomás, que ponían música. Las personas se reunían en torno al altar, a este dios falso llamado Baal. Los niños eran quemados vivos en ese altar. Y mientras escuchaban los gritos y el olor a la carne quemada, perdón que tenga que ser tan explícito, pero para que se entienda lo que era la adoración a este Baal, los hombres y mujeres se unían en relaciones homosexuales a la luz del día. Terrible, ¿verdad? Qué tremenda depravación. Obviamente que de parte de Dios iba a venir juicio. Ahora, es muy diferente esa situación de terrible pecado a lo que vivimos en nuestros días. ¿Cómo definirías lo que pasa hoy en Argentina desde la legalización del aborto? ¿Acaso no es el sacrificio de niños por nacer? 250.000 abortos practicados desde diciembre del 2020, cuando se legalizó esta práctica. Solamente esta estadística en los hospitales públicos. 250.000 abortos. Son más o menos como 5 estadios Mario Kempes para que vos puedas visualizar en apenas 3 años. ¿Y qué hablar de otras leyes que aprobaron las prácticas ya preexistentes? Porque no es que todo esto vino después de que se aprobó la ley, ya existía, nada más que la ley vino a traer un blanqueo de situaciones como la identidad de género o el matrimonio igualitario. ¿Acaso es muy diferente a lo que pasaba en los tiempos de Israel, cuando adoraban al dios falso Baal?
¿Por qué será que en Argentina hace años que no llueve? Buena pregunta. Es que, mis hermanos, no es gratis levantarse contra Dios y su palabra. Hay consecuencias. Podemos ver un ejemplo más cercano en el tiempo, lo que acaba de pasar en las Olimpiadas de Francia, cuando en la plena inauguración se les ocurre hacer esta parodia de la Última Cena. No sé si lo viste. Arriba está lo que pasó en las Olimpiadas, abajo está la pintura de Leonardo da Vinci. Ahora, esto no es un insulto al pintor que hizo la obra, es un insulto al Señor Jesús y sus apóstoles en uno de los momentos más sublimes de su ministerio aquí en la tierra. Obviamente, cuando el hombre, la mujer se levanta contra Dios y su palabra, hay consecuencias. No sé si vos leíste, pero en la plena inauguración ese día cayó un terrible chaparrón. No sé cuántos vieron a Celine Dion cantando ahí en la Torre Eiffel, el piano chorreaba agua de cómo se les aguó la fiesta. Al día siguiente las empresas empezaron a quitar su sponsoreo, empezando por la de las hamburguesas. Dijo, yo no quiero ser parte de esto. Los nadadores se intoxicaron con la contaminación del río Sena y fue una de las peores Olimpiadas de la historia, una de las que menos audiencia tuvo en la televisión. No es gratis levantarse en contra de Dios. Ahora, volviendo a nuestra historia en la palabra, es interesante que Dios no mandara a Israel cualquier otra plaga, como por ejemplo langostas, ranas, dengue, como alguna que conocemos nosotros, trae los mosquitos. ¿Por qué impedir que lloviera? Y la respuesta es clara, porque precisamente Baal era el dios de la lluvia. Y su madre, Acera, la diosa de la fertilidad. Así que el Señor quería enseñarle a la nación de Israel de la inutilidad de confiar en estos dioses falsos, mandándole sequía y un tiempo de escasez. Pero lo que a mí me hace reflexionar en cuanto a la historia de Elías, porque trato de ponerme en el lugar del profeta, es que Dios le pidió a Elías que orara para que dejara de llover, pero la sequía también lo afectó a él. No es que donde vivía Elías llovía y había abundancia. Él estaba en la misma tierra, él sufrió las mismas consecuencias como nos pasa a nosotros, que estamos en una nación también pecadora. Cuando somos obedientes al Señor, oramos para que su voluntad se cumpla en la tierra y muchas veces tenemos que pasar por pruebas y dificultades. Hace unos días unas hermanas le decían a mi esposa, parece increíble, dice, ni bien nos ponemos a orar, aparecen los problemas. Y obvio que pasa así. Cuando no oras, el diablo no se mete con vos, porque vos no te metes con él. Hay paz, hay tregua. Ahora, cuando vos empezás a orar, empezás a interceder, te estás metiendo en territorio enemigo y aunque las tinieblas tienen que retroceder, no lo van a hacer tan fácil. Ahora, nunca te metas en una batalla espiritual donde Dios no te mandó, porque vas a estar solito, solita. Pero si Dios te manda a orar por un hijo rebelde, si Dios te manda a interceder por tu esposo, por tu esposa, que está lejos del Señor, lejos de la familia, si Dios te pide que ores por una crisis, que ores por una enfermedad y que en el nombre de Jesús empieces a reclamar victoria para la gloria del Señor, no te sorprendas si del otro lado empiezan a contraatacarte. Es más, yo te diría, son señales de que vas por buen camino, como cuando el Don Quijote le decían, ladran Sancho, señal de que cabalgamos. Y yo diría que si hace tiempo que estas cosas no pasan en tu vida, hermano querido, deberías evaluar profundamente tu cristianismo. Porque la iglesia no es un spa donde venimos a sentirnos bien, para que nos hagan masajitos espirituales y estemos en un estado de paz y armonía. Eso va a ser el cielo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo.
Aunque la sequía afectó también a Elías, Dios lo protegió y lo alimentó sobrenaturalmente. Yo no tengo tiempo ahora, pero te animo a que lo leas en tu casa. Como en ese tiempo de sequía, 3 años y medio de sequía, Dios lo manda al profeta a un arroyo donde lo alimentaba a través de unos cuervos que le traían pan, le traían carne. Y cuando ese arroyo se secó, Dios le dijo a Elías que fuera a otra región, en Sarepta, donde había una viuda pobre, que lo único que tenía era un poquito de harina y un poquito de aceite, y estaba esperando cocinar el último pan para morirse ella y su hijo de hambre. Y el profeta le dijo, no va a faltar la harina y no va a faltar el aceite hasta que Dios haga llover de nuevo sobre esta tierra. Y así fue. ¿Te imaginas 3 años y medio comiendo del mismo porcioncita de harina y el mismo aceite y no se agotaban? Milagrosamente Dios protegió y proveyó a la viuda, a su hijo y también a Elías. Y cuando ese hijo murió como consecuencia de una enfermedad, el profeta lo tomó en sus brazos, lo llevó a su cuarto, lo acostó en su cama, intercedió delante de Dios y Dios lo resucitó. Así que aunque pases por dificultades, vos digas, yo no tengo nada que ver, yo no cometí pecado y estoy ahora sufriendo las consecuencias, pero Dios en su amor y soberanía tiene cuidado de su pueblo, incluso de maneras sobrenaturales. Amén. En el video de Almolonga, que vos podés ver también completo, nos cuenta que después de que el pastor, se llama Mariano Riscalle, le gatillan en la garganta y no sale la bala, él vuelve a su casa, convoca a la iglesia, empiezan a orar y le piden que vaya a orar por una mujer, una joven que tenía un espíritu de muerte. Los médicos no le encontraban la causa de la enfermedad, pero se estaba muriendo en vida. Él oró, Dios la hizo libre de un espíritu inmundo de enfermedad. Y luego de que su familia la vio sana, cuando ya prácticamente estaban planeando el entierro, toda su familia fue salva y empezaron a venir a la iglesia y le contaron a sus amigos, sus compañeros, sus vecinos y empezaron a venir y la iglesia empezó a crecer y eso fue también una chispa que dio inicio a ese avivamiento que acabamos de ver. Gloria a Dios. Elías convoca al pueblo. Para hacer la historia corta, vamos a leer ahora lo que pasó al final, luego de 3 años y medio de sequía. Elías, el representante de Dios en Israel, el intercesor de Dios, el mediador. ¿Qué hace un mediador? Acerca las partes. Así que lo primero que hizo Elías de parte de Dios fue convocar al pueblo. Habló con el rey, le dijo, convoca a toda la nación al monte Carmelo. Y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, decirles que vengan también. Y ahí en el monte Carmelo, yo estoy ahora en el capítulo 18, Primera Reyes, verso 21, dice, Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos entre 2 pensamientos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo él. Y el pueblo se mantuvo en absoluto silencio. ¿Sabes por qué se mantuvieron en silencio? Porque fueron confrontados con su pecado. Y cuando somos confrontados con nuestro pecado, el Espíritu Santo nos llama a la reflexión, al arrepentimiento. Entonces Elías le planteó un desafío a estos 450 más 400, 850 profetas falsos. Y le dijo, vamos a hacer una cosa. Ustedes van a preparar su altar, le van a poner leña, van a sacrificar un buey, pero no le van a prender fuego. Yo voy a hacer lo mismo en el altar del Señor. Voy a poner la leña, voy a sacrificar otro buey y no voy a encender. Y el Dios que responda con fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Y dice, el pueblo estuvo de acuerdo. Así que dice más adelante, ahora el verso 30, entonces, luego de que ellos, los profetas falsos de estos dioses, de estos ídolos, dice que tuvieron toda la mañana, luego de preparar el altar, tratando e invocando a sus dioses. Y no pasaba nada. Dice que se cortaban con cuchillos y chorreando sangre hacían sus ceremonias y no pasaba nada. Y como al mediodía entonces Elías, y vamos a leer ahora el verso 30, dice, entonces Elías llamó a todo el pueblo y les dijo que se acercaran a él, un mediador.
un intercesor. Acérquense. Entonces él se puso a arreglar el altar del Señor que estaba en ruinas. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Israel, y las usó para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Dice que el altar del Señor estaba en ruinas. Y yo me pregunto, y te pregunto también a vos, ¿cómo está hoy tu altar? Elías restauró ese altar. Y para eso tomó 12 piedras, una por cada una de las tribus de Israel. En ese tiempo es larga la historia, pero para aquellos que han leído ya, se recordarán, la nación de Israel estaba dividida. Israel al norte, Judá al sur. Pero proféticamente Elías elige 12 piedras, no 10. Porque esto no habla de la importancia de la unidad del pueblo de Dios. Y cuando hablamos de unidad me acuerdo lo que fue la crisis del año 2001 en Argentina. Cuando te acordarás ya en ese mes de diciembre, luego de tantas manifestaciones y crisis sociales, y luego de que un presidente se tuvo que ir en helicóptero, en una semana pasaron 5 presidentes más. Y los diarios del mundo escribían en sus titulares, Argentina no existe más. Ante esa tremenda situación, que algunos de ustedes recordarán, la Iglesia de Jesucristo nos autoconvocamos. Asiera y otras organizaciones, consejos pastorales, empezaron a llamar a cada una de las provincias y de cada provincia salieron colectivos llenos. Nos reunimos allá en Buenos Aires, en el Obelisco. Me acuerdo que se cortó toda la 9 de julio, lleno de hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos. Iglesia del Señor, de todas las provincias de Argentina, clamando, orando por nuestra tierra, pidiendo perdón por los pecados de Argentina y pidiendo que Dios hiciera un milagro. Recuerdo que en ese horario, que eran como las 3, 4 de la tarde, me parece que era un sábado, empezó a caer una suavecita llovizna. Pero no era una lluvia que molestaba, era como una señal del cielo diciendo, bien, eso es lo que tienen que hacer. Es como que Dios nos estaba mimando, como que Dios estaba respaldando lo que de rodillas en el asfalto de la 9 de julio estamos pidiéndole al Señor por misericordia por nuestra tierra. Y si te acordás, el milagro vino. A tal punto que estos mismos titulares que decían Argentina no existe más, ahora ponían el milagro argentino. Ahora yo te quiero decir algo con total convicción. Ese milagro no fue un presidente, no fue un plan económico, ni siquiera fue la soja. Fue Jesucristo actuando en respuesta a la oración unida de su iglesia que trajo un milagro de renovación, de restauración y un país que ya no existía más resurgió prácticamente de las cenizas. Gloria a Dios. Ahí surgió un movimiento que hasta el día de hoy permanece que se llama Argentina Oramos por Vos, que es modelo al resto de las naciones. Y todos los años nos volvemos a autoconvocar, todas las iglesias de Argentina, en el mes de septiembre para orar y ayunar por nuestra tierra. Gloria sea al Señor. Elías reconstruyó el altar y luego hizo cavar una zanja alrededor. Preparó la leña, puso el buey sobre la leña y pidió que trajeran, no me preguntes cómo porque no lo aclara la Biblia, pero después de 3 años y medio de sequía pidió que le trajeran 12 cántaros llenos de agua. Roció el agua sobre el buey, sobre la leña, a tal punto que se llenó toda la zanja alrededor del altar de Dios. Entonces Elías oró y presta atención, por favor, a la oración de Elías. Primera Reyes 18:36 dice, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Respóndeme, Señor, que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a ti.
En ese momento, dice, cayó fuego de parte del Señor y consumió el buey que ahí se ofrecía, y la leña, y las piedras, y hasta el polvo, y aún secó el agua que inundaba la zanja. Y cuando todos vieron esto, se arrodillaron y exclamaron: ¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios! Dale un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Amén. Vos podés leer la historia completa. Elías hizo capturar a estos 450 más 400 profetas. Los ejecutaron ese mismo día, como decía la ley de Moisés. ¿Qué había que hacer con los falsos profetas? Quedó en evidencia que ellos eran falsos profetas. La lluvia no había venido aún, pero ellos habían dado un gran paso. El pueblo, la nación, se había arrepentido de sus pecados, de su pecado de idolatría. Y algo parecido a esto había sucedido muchos años antes, cuando el rey Salomón edificó el templo y lo consagró a Dios. Dice 2 Crónicas 7, en el verso 1, que cuando Salomón terminó de orar, de los cielos descendió fuego y consumió el holocausto y las ofrendas, y la gloria del Señor llenó el templo. Y luego más adelante dice que Dios le habla al rey Salomón y le dice lo siguiente, verso 12, y presta atención, dice: Dios, si yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia. ¡Wow! Lo leo de nuevo. Muchos años antes, Dios le dice: si yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta a consumir la tierra, o si envío peste, ¿te suena? COVID, dengue, o si envío peste contra mi pueblo, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo los escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria a Dios. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Amén. 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 Mis queridos, el pecado trae consecuencias. Hay maldición. Dios no puede bendecir donde hay pecado, donde hay idolatría. Pero Dios prometió que si nosotros, su pueblo, nos humillamos y oramos y buscamos su rostro y nos apartamos de nuestros malos caminos, Él va a escuchar desde los cielos, va a perdonar nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Amén. Dios cumple sus promesas. Ahora me encanta porque vos seguís la lectura de este capítulo y Elías no se sentó en la reposera, buscó el paraguas y esperó que lloviera. Eso hubiéramos hecho vos y yo quizás. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Si es de Dios, se va a hacer. Pero no fue de brazos cruzados que Elías esperó la lluvia. Dice el verso 42, Elías subió a la cumbre del monte Carmelo. Allí se postró en tierra y hundió la cabeza entre las rodillas. Luego le dijo a su criado: sube más arriba y mira hacia el mar. El criado subió, miró al mar y bajó a decir que no se veía nada. Pero el profeta le ordenó que regresara 7 veces más y mirara. A la 7ª vez, el criado dijo: veo que del mar se levanta una nube pequeña como la palma de una mano. Entonces Elías le dijo: corre y dile a Acab que prepare su carro y se vaya para que no lo ataje la tormenta. Y mientras Elías decía esto, el criado, los cielos se llenaron de nubarrones y comenzó a soplar un fuerte viento y se desató una gran tormenta. Mis hermanos, Elías oró primero para que no lloviera, por indicación de Dios, no por capricho propio. Y así fue. Luego de 3 años y medio, por indicación de Dios, Elías convoca al pueblo, restaura el altar de Dios, pide que Dios envíe fuego del cielo y a través de esa respuesta divina el pueblo se arrepiente de sus pecados y le pide perdón a Dios. Y finalmente Elías ora por la lluvia, pero no oró una vez, no oró 2 veces, dice que oró 7
veces. Y en la Biblia el número 7 es número de plenitud. Esto nos indica que nosotros tenemos que orar hasta que se cumpla la promesa de Dios. Debemos orar con fe y persistencia hasta que se cumpla lo que Dios ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Ahora me encanta lo gráfico que es la Biblia. No es ilustrada, pero yo me la imagino. Dice que Elías se postró en tierra de rodillas y hundió su cabeza entre las rodillas. Esa posición que adoptó Elías, arrodillado en el piso, con su cabeza metida entre las rodillas, era la posición que usaban las mujeres embarazadas para dar a luz. Y es que cuando vos te convertís en un intercesor, una intercesora de Dios, el Espíritu Santo hace concebir en vos los sueños y planes que Dios tiene en los cielos. Y si vos tenés la fe y la persistencia suficiente para orar e interceder aquí en la tierra, cuando el tiempo caído de Dios se cumpla, eso que concebiste en tu vientre espiritual, lo vas a dar a luz. Y así pasó con Elías. Elías oró, intercedió y Dios respondió con una tremenda y poderosa lluvia. Ahora, mis queridos, Elías no tenía nada especial. Era un hombre común y corriente como cada uno de nosotros. Así lo dice incluso el apóstol Santiago en el Nuevo Testamento, dice Santiago 5. Elías era un hombre con limitaciones, semejantes a las nuestras. Pero oró con fervor para que no lloviera y durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar y el cielo dejó caer su lluvia y la tierra dio sus frutos. Y quiero terminar ahora hablándote de otro intercesor, el gran intercesor, Jesucristo. Porque así como el primer Adán, por culpa del pecado, perdió la autoridad que Dios le había delegado y se le entregó al enemigo, Dios tuvo que enviar un segundo Adán, Jesucristo, para que lo representara aquí en la tierra y recuperara esa autoridad. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero al resucitar victorioso, Él recuperó la autoridad que el diablo tenía sobre los reinos, sobre las naciones de este mundo. Y luego de recuperar esa autoridad, no antes, dijo lo siguiente, Mateo 28, 18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando yo leo este pasaje conocido como la Gran Comisión, me hace acordar al libro de Génesis, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. El plan de Dios se restauró a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esa autoridad que Dios le había dado a Adán y Eva y que ellos perdieron y que el Señor Jesús recuperó en la cruz del Calvario, posterior resurrección, Él ahora nos la delega a vos y a mí, su iglesia. Porque en este tiempo ya no existen más los Elías solitarios. Ahora somos nosotros, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, declarando, Señor, venga tu reino y se hecha tu voluntad en medio de nosotros. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos intercediendo para que su voluntad sea hecha en nuestras vidas, en nuestras ciudades, en nuestras naciones. La autoridad no es nuestra, es de Él. El poder no es nuestro, es de Él. Nosotros solamente intercedemos, reclamamos la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal y les ordenamos que suelten lo que ya no les pertenece. Las vidas, las familias, las ciudades, las naciones no les pertenecen. Están usurpadas ilegalmente. El poder no es nuestro, es de Él, pero nosotros intercedemos para que su poder actúe en la vida de las personas, trayendo salvación, trayendo sanidad y liberación de toda opresión del mal. Y para que el poder de Dios transforme nuestra sociedad, quitando la pobreza, la violencia, la corrupción y trayendo paz, trabajo y prosperidad. Amén. Si Dios lo hizo con Almolonga, y mientras van pasando los músicos, yo te pregunto, ¿lo podrá hacer con Córdoba? ¿Lo podrá hacer con Argentina? Yo creo que sí. Espero que vos también. Y por eso ya cerrando este mensaje y preparándonos para ponerlo en práctica, porque no quiero que quede solamente como algo teórico.
entre nosotros, quiero decirte que Argentina y el mundo entero están bajo el juicio de Dios por culpa del pecado y la idolatría que ha llegado al colmo. Nuestro rol como iglesia de Jesucristo es interceder por ellos y predicarles el mensaje del Evangelio para luego hacerlos discípulos del Señor, es lo que Él nos ha pedido hacer. Mis queridos, no sé si se han dado cuenta, no sé si han visto el reloj espiritual, pero estamos en los tiempos finales. Las señales están cumplidas. Posiblemente nosotros seamos la última generación que reciba a Jesucristo cuando vuelva por segunda vez. Por eso el Espíritu Santo nos está convocando a la oración, a la intercesión. Y esto no pasa solo con Renacer. Mira lo que Dios está haciendo en otras iglesias. Mira lo que Dios está haciendo en el mundo. ¿Por qué crees que el Espíritu Santo está convocando a orar? ¿Por qué crees que el Señor nos indicó a nosotros y en obediencia estamos respondiendo a hacer las reuniones de oración el viernes de manera presencial? Es más cómodo quedarme en mi casa, me conecto a Zoom, 1 horita, termino, tengo puestas las pantuflas. Pero venir acá, interceder, decir, Señor, ¿por qué querés que oremos hoy? Sin programa, sin nada anotado, decir, Señor, guíanos. Porque queremos declarar acá en la tierra lo que vos ya has decretado allá en los cielos. ¿Por qué crees que el Espíritu Santo está haciendo ese mover? El Señor nos está indicando y nos está convocando a la intercesión, en primer lugar, para restaurar el altar de Dios. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está el altar de tu familia? ¿Cómo está el altar de tu grupo de vida? Restaurar nuestro altar como iglesia del Señor. En segundo lugar, pedir perdón por los pecados de nuestra tierra. No esperes que el presidente se arrepienta, o los diputados, los senadores. Ellos, hasta que no conozcan a Cristo, no hay esperanza para ellos. Nosotros como intercesores, mediadores, tenemos que identificarnos con los pecados de nuestra tierra y decirle, Señor, perdón, te pido perdón por Argentina. Y convocarlos a ellos, acérquense al Señor, acérquense, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Y por último, orar por lluvia, esa última gran cosecha que el Señor tiene preparada antes de su venida. Es tiempo de interceder con fe y persistencia. Y si es necesario, como Elías, con la cabeza puesta entre las rodillas. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios cumpla su promesa. No renuncies a ese hijo que está lejos del Señor. La viuda ya lo había soltado. Dijo, bueno, ya está, se murió. Elías lo tomó en sus brazos, lo llevó a su cuarto. 3 veces se tiró arriba de un cadáver. Y dijo, Dios, devolvele la vida a este hijo. No suelte a tu hijo, no suelte a tu esposa, no suelte a tu marido, no suelte a tu familia, no sueltes tu salud. No dejes que el diablo te la robe y te la gane por abandono. Porque lo que Dios te ha dado es tuyo. No le creas esas mentiras, Él es padre de mentiras. La verdad es Cristo y la verdad nos hace libres. Y cuando nosotros declaramos la verdad, cuando encendemos la luz, las tinieblas no tienen otra alternativa más que retroceder. Durará un día, 2 días, 1 semana, 1 mes, pero tarde o temprano van a tener que irse. Cuando vos y yo reclamemos la victoria en el nombre de Jesús. Hermanos, yo no sé si vamos a ver como resultado de nuestra intercesión una nube como la palma de nuestra mano. Pero estoy seguro que dentro de muy poco vamos a venir al Señor en las nubes a buscarnos. Pero hasta que eso ocurra, vos y yo tenemos un llamado a orar, a interceder por nuestra tierra. Dios quiere, iglesia, que juntos transformemos la sociedad en el nombre de Jesús. No dejes de orar por tus compañeros de trabajo. No dejes de orar por tus compañeros de estudio, tus vecinos del barrio. Oremos por Córdoba, oremos por Argentina y por el mundo entero. Derribemos esos altares a los dioses falsos del materialismo, del hedonismo y de tantos demonios más. Y levantemos altares al Dios verdadero de adoración, de búsqueda. ¿Hasta cuándo? Hasta que caiga del cielo el fuego del avivamiento, nos encienda a tal punto que las personas que nos rodean, al vernos encendidos como le pasaba a Juan Wesley, puedan decir, Jesucristo es Dios, Jesucristo es mi Señor.
Amén. Bendito Dios, te damos gracias en este día. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia. Señor, queremos ser humildes y atentos a tu voz. Te pedimos, Señor, que vos estés confirmando esta palabra en nuestros corazones. Bendito Dios.